7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. Lo invitamos para hablar sobre resultados, hablar de la coyuntura económica y resultados a propósito de la última gira por Medio Oriente de una delegación ecuatoriana encabezada por el presidente. Leíamos precisamente en el seguimiento que hacemos diario de usted, economista Alberto Acosta Burneo. Usted decía: se cerraron las negociaciones del acuerdo integral con Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué implicación tiene el cerrar este acuerdo? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Son buenas noticias para el país. Seguimos abriendo mercados. Con este acuerdo, el 98% de los productos ecuatorianos negociados va a acceder a ese mercado con un acceso preferencial. Y tenemos que un 75% de estos productos ingresará de manera inmediata con cero arancel. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa oportunidades de crecer en un mercado con alto poder adquisitivo. Podemos crecer en nuestros productos de estrella, por supuesto, camarón, banano, cacao, flores, café, pero también hay oportunidades de elevar nuestras exportaciones en otros productos que tienen muchísimo potencial, frutas procesadas, atún, pescados, etcétera. Entonces podemos seguir creciendo en ese mercado que se puede transformar eventualmente en la puerta de entrada a Medio Oriente, un mercado con muchísimo potencial por su alto poder adquisitivo y además por su baja capacidad productiva de alimentos, lo que les hace ideales para un país como el Ecuador, que tiene tanto potencial para producción, para poder enviar alimentos. Ahora, el gobierno anunció este cierre de negociaciones del CEPA entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos. ¿Con ello se fortalece la alianza comercial y de inversiones? Totalmente, porque esto es un complemento. No hay que olvidar que en paralelo está en proceso a través de la Corte Constitucional la ratificación del acuerdo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Entonces las dos cosas van de la mano. Tener ese mercado abierto, sumado a tener una seguridad para las inversiones, va a atraer a inversionistas para poder desarrollar más actividades productivas en el Ecuador, lo cual es importante. Además que hay que considerar que ahí viene el otro tema, la importancia de ese Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, porque los Emiratos Árabes son un país con alto poder adquisitivo, con una cantidad, una riqueza importante, y son inversionistas muy activos a nivel mundial, tienen capitales muy grandes y invierten principalmente, son líderes en inversiones en energía, en recursos naturales, en petróleo, en gas, en energías renovables, en minerales, en minería y también en infraestructura, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, ferrocarriles, agua. Todo eso son inversiones que hace Emiratos Árabes con sus capitales a nivel internacional. Vemos que todas estas áreas son muy interesantes para el Ecuador, muy necesarias, inversiones en electricidad, en petróleo, en etcétera. Son necesidades urgentes para el Ecuador, por lo que el complemento es perfecto. No solo es comercio, también son inversiones. Ahora, el anuncio que se formuló, esto se inició en agosto del 2025 y abarcaron 19 disciplinas, entre ellas acceso a mercados, reglas de origen, servicios, propiedad intelectual, cooperación, entre otros. Es decir, en una diversidad de sectores se puede implementar esto. Definitivamente, y aquí el desafío, igual que en todo acuerdo comercial, el desafío está en la práctica. ¿Cómo ingresamos en la práctica a ese mercado? Y para eso hay que tomar las especificidades de este mercado. Por ejemplo, en este caso son el tema del etiquetado, certificaciones, para que garanticen la calidad que exige ese mercado. Ese es el siguiente paso que tendrá que dar el país, es ir adaptando sus procesos para poder cumplir con esos etiquetado y la recertificación halal, para poder tener la cabida en ese mercado. Entonces, definitivamente hay una gran oportunidad para muchos otros productos, pero igual que todo acuerdo comercial, es un trabajo que se tiene que hacer, que toma su tiempo.
se abre la puerta a muchísimos productos más allá de los de estrella. Los productos de estrella ya sabemos que van a tener una muy buena acogida en ese mercado, pero el desafío es seguir diversificando la oferta exportadora y eso solo se logra con acuerdos comerciales. Ahora, esta gran posibilidad que se abre en el logro del acuerdo comercial, usted mencionó que pasa por el control constitucional en la Corte Constitucional. ¿Cuál sería el escenario si la Corte, recordemos que ya lo hizo con Costa Rica, el acuerdo, si le pone obstáculos la Corte Constitucional, ¿hasta dónde vamos a ir? Bueno, si es que le pone obstáculos, tendrían que ser corregidos, como se hizo en Costa Rica, y pasaría a la revisión constitucional. De hecho, yo le veo un poco complicado que le ponga obstáculos. Se está haciendo ciertos correctivos al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones de este momento. Entendería que con la revisión, incluso con el personal que tiene ahora el gobierno de su lado, estoy hablando de Enrique Herrería, que está en el gobierno, tiene que tener un cuidado extremo para saber de antemano que esto no puede ser objetado por la Corte. Y hay la experiencia previa de Costa Rica. Antes del caso de Costa Rica, las cosas eran más complejas, porque no sabíamos qué sí podía ser constitucional y qué no, en la práctica. Hay la restricción en la Constitución que dice prohibir los arbitrajes internacionales, pero en ciertos casos, pero en la práctica no sabíamos cómo interpretarlo. Costa Rica fue el caso de aprendizaje. Ahí supimos qué no se puede y qué sí se puede, y yo creo que con ese ejemplo debería ser mucho más sencillo para que este nuevo tratado siga la misma línea y no tenga ninguna objeción por parte de la Corte. Para estar conscientes y entender bien esta relación comercial, explícanos, economista Alberto Acosta Borneo, ¿qué tal es el mercado de Emiratos Árabes Unidos para los productos ecuatorianos? Bueno, primero que es un mercado, como digo, un mercado de alto poder adquisitivo, eso hay que estar muy claros. Un mercado que además tiene una capacidad productiva de alimentos muy limitada por su misma situación geográfica. Entonces, necesita de estos productos importados. Para los productos ecuatorianos, los productos de estrella van a tener, ya están llegando a ese mercado, ya son probados. Pueden seguir creciendo significativamente el camarón, el banano, cacao, flores, café. Son productos que pueden seguir creciendo de manera fuerte. Pero tenemos oportunidades de nuevos productos y ese es el gran desafío, seguir abriendo con nuevos productos, y en ese caso hay todo el tema de las frutas. Tenemos pitahaya, uvilla, jengibre, otros productos, no solamente frutas, sino también otros productos alimenticios que pueden ser muy interesantes para ese mercado y que tienen una capacidad de desarrollarse en el país. Se abren entonces buenas perspectivas con Emiratos Árabes Unidos. Ahora, internamente hay que hacer el deber también, mejorar la competitividad, por ejemplo. Definitivamente, hay que hacer el deber, implica adaptarnos a las exigencias de ese mercado, por ejemplo, el requisito halal, el etiquetado específico que requieren, eso tenemos que adaptarnos. Pero se abren oportunidades con productos muy novedosos para el Ecuador. Por ejemplo, la exportación de proteína, exportación de pollo. Es un tema que se puede empezar con ese mercado. Es algo nuevo. El Ecuador actualmente exporta de manera muy marginal pollo. Ahí hay una oportunidad para seguir creciendo. Entonces, creo que es un tema muy relevante para el Ecuador, poder seguir diversificando el mercado y además que Emiratos Árabes se transforme en esa puerta de ingreso a Medio Oriente, poder captar ese mercado de alto poder adquisitivo que además importa gran cantidad de frutas, verduras, productos alimenticios, lácteos, carnes. Todo eso es un grueso de la importación de los Emiratos Árabes y del resto de países de Medio Oriente, porque claro, ellos tienen un clima árido que limita la producción local. Y Emiratos Árabes, cerca del 80% de los alimentos son importados. Es un país que depende de la importación de alimentos y ahí es donde Ecuador entra perfectamente bien en la ecuación, con una oportunidad excelente para poder introducir productos alimenticios y agrícolas. En este contexto, las empresas ecuatorianas tienen que prepararse para ir a este mercado tan importante como se ha señalado, el de Emiratos Árabes Unidos. Sí, tienen que prepararse porque también tienen sus exigencias.
tienen la exigencia de etiquetado especial, por ejemplo, tienen la exigencia de que sea permitido, un alimento permitido por la ley islámica, el halal, que en el caso de los alimentos implica para las carnes, para el pollo, para el res o para pescados, ver si es cómo fueron sacrificados. Entonces hay que cumplir con ciertas exigencias específicas de ese mercado. Aplica sobre todo para carnes. Hay otros alimentos que son prohibidos, por ejemplo, que ya sabemos que no tienen ningún potencial. El cerdo es prohibido según la ley islámica, entonces exportar cerdo no lo vamos a poder hacer, pero sí podemos exportar carne de pollo, por ejemplo, que hay potencial, siempre cumpliendo, siempre que se cumpla este requisito de cómo fueron sacrificados, que es su exigencia. Entonces sí, hay que adaptarse, igual que con todo mercado, cada mercado tiene sus especificidades. Y si es que y el desafío es cumplir esas especificidades, esos permisos, esos requisitos fitosanitarios, y de esa manera poder ingresar con cada vez más productos de ese mercado. ¿Qué significado tiene el Acuerdo de Asociación Económica Integral CEPA? ¿Cómo se ha anunciado? Bueno, lo importante aquí es que este acuerdo va de la mano también de un tratado bilateral de protección de inversiones. Se está combinando dos temas fundamentales. Y vemos cómo Emiratos Árabes ya este momento es un inversionista importante en Ecuador, tiene operaciones, opera en el puerto de Pozorja, y vemos que puede y tiene potencial para seguir invirtiendo en muchísimas otras áreas. Entonces, esa combinación de comercio, garantías, certezas en el comercio, eliminar barreras en el comercio, sumado a las certezas en la inversión, es una combinación muy poderosa para poder desarrollar de manera muy intensiva ese mercado y beneficiarnos de las dos vías. Por un lado, de poder enviar alimentos, y por otro lado, poder recibir capitales importantes para desarrollos de infraestructura que el país necesita con mucha urgencia. Lo que ha ocurrido en este viaje que ha sido destacado, economista Alberto Acosta Burneo, el cierre técnico que se ha hecho. Ahora viene la etapa para avanzar en los procesos internos que son necesarios, o sea, los ajustes que hay que hacer. Sí, ahora viene tiene que ser revisado por la Corte Constitucional. De hecho, vemos como el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones todavía está en ese proceso, está haciendo ciertos correctivos. Pronto hay un plazo de 15 días para poder tener una versión final y poder entregarla a la Corte. Lo mismo va a suceder con el tratado, con el acuerdo comercial, y después eso tendrá que ser aprobado en la Asamblea Nacional. Entonces ese proceso todavía continúa, pero ya son trámites para concretar. Eso toma algún tiempo, los acuerdos comerciales no se concretan de manera inmediata, pero ya lo más importante, lo más difícil ya se ha logrado, que es la negociación, llegar a un acuerdo mutuamente conveniente. Eso ya está. Ahora hay que cumplir con todos esos trámites que involucra también a la Asamblea Nacional para que ya pueda entrar en vigor los dos tratados. Economista Alberto Acosta Burneo, como usted señalaba al comienzo, 98% de productos con acceso preferencial y 75% entra con arancel cero de inmediato, pero una vez que entre en vigor este acuerdo. Claro, y eso le da una competitividad importante a la oferta exportable del Ecuador. O sea, eso es posibilidad de elevar la producción. ¿Y qué significa elevar la producción? Significa que se necesita más inversión, y con más inversión se necesita más empleo, contratar a más personas. Esto significa mayor pago de salarios, esto significa más rentas para el país, que a su vez dinamizan la economía. Nuevamente, ese motor de las exportaciones, que ha sido un motor muy fuerte, y lo vivimos durante el año pasado, y hasta ahora vemos cómo de manera persistente las exportaciones están teniendo desempeños extraordinarios, las exportaciones no petroleras. Y vemos que esos desempeños han crecido, la exportación está creciendo por encima del 20%, la exportación no petrolera, con productos que han tenido crecimientos realmente extraordinarios, como el cacao, crecimientos tremendamente fuertes, pero muy buenos crecimientos como la minería, o como tiene el camarón, o una infinidad de otros productos. Si vemos, la mayoría de productos de exportación ecuatorianos no petroleros tienen excelentes desempeños.
Bueno, este tipo de acuerdos y concretar este tipo de acuerdos, lo que va a permitir es que ese motor son las exportaciones pueda seguir activo, prendido al máximo, con potencial para seguir creciendo a los ritmos que estamos viendo en la actualidad. Ahora, en esta relación bilateral con Emiratos Árabes Unidos, son grandes beneficios para los productos ecuatorianos y necesariamente no los no petroleros. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros en esta relación bilateral de Emiratos Árabes Unidos? Bueno, por un lado está un tema fundamental y donde tal vez el mayor beneficio para Ecuador, bueno, por un lado, además de las exportaciones, porque ya vimos las exportaciones, pero un beneficio muy importante son las inversiones. Las inversiones que puede realizar Emiratos Árabes, porque tiene capitales muy grandes y eso lo que permite es recibir capitales y tecnología para áreas que el país necesita inversión con urgencia. ¿En qué invierte Emiratos Árabes en el mundo? Pues en energía y recursos naturales, en infraestructura. Esas son las inversiones tradicionales de Emiratos Árabes en el mundo. Con un acuerdo de este tipo, esas inversiones también van a poder realizarse en el Ecuador. Estamos hablando de inversiones en petróleo, que el país necesita inversión en petróleo, en gas, en hidrógeno verde, en renovables, en minería y en infraestructura crítica, en puertos, aeropuertos, redes eléctricas, ferrocarriles, etcétera. Entonces, hay muchas áreas que pueden beneficiarle al Ecuador y yo creo que ese beneficio por el lado de las inversiones es enorme, sumado al beneficio muy grande por el lado de la exportación, tener cómo enviar mucho más, genera amplias oportunidades de este acuerdo. Por supuesto que también hay beneficios por el lado de lo que podemos importar de Emiratos Árabes. Podemos importar insumos industriales y petroquímicos, que es un tema interesante, y ciertos bienes de consumo y tecnológicos que también se pueden importar. Entonces, sumados los tres temas, al final del día vemos cómo esta relación tiene varias aristas y va a ser mutuamente beneficiosa. Economista Alberto Acosta Burneo, estas inversiones que usted ha resaltado, no solo en el área petrolera, cuando es energético, sino en la minería, que hay grandes oportunidades, la minería formal o la energía eléctrica en sus diferentes fases, energía limpia, ¿podría recibirse ingentes recursos de inversión? Totalmente, y es que el Ecuador además necesita de esas inversiones con urgencia, porque vemos que en la actualidad todavía tenemos un déficit energético importante. Entonces, que tengamos inversiones, poder elevar las inversiones de manera significativa es fundamental. Al día de hoy, para 2026, el SENACE estima que el déficit energético es de casi 800 megavatios. Y cada año la demanda sube en 300 megavatios. Necesitamos inversiones urgentes. Entonces, tener un nuevo inversionista que tiene seguridad, porque el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones lo que logra es darle algo de seguridad jurídica cuando tenemos un entorno, una constitución que es incapaz de generar seguridad jurídica, más bien una constitución que crea inseguridad jurídica. Entonces, el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones lo que logra es generar, aunque sea un pequeño resquicio de seguridad jurídica con un mercado específico. Por eso es que es tan importante ese tratado, porque lo que logra es darle esa estabilidad que necesita el inversionista, la mínima estabilidad para poder invertir. Entonces sí, en electricidad es urgente, se necesita una inversión muy grande en el país, puede ser una gran oportunidad. En petróleo es lo mismo, la producción petrolera ha caído en más de 100,000 barriles por día, sigue cayendo la producción por su insuficiente inversión. Claro, aquí entra la otra parte de la ecuación. Una cosa es que haya interesados, otra cosa es que lo permitamos. Y lamentablemente vemos cómo a través de una constitución estatista hemos bloqueado la inversión en las áreas más grandes de la economía. Decimos, no nos interesa que vengan los inversionistas. Y después nos quejamos y decimos, ay, ¿por qué no vienen? ¿Por qué la inversión se va a Colombia, se va a Perú y se salta el Ecuador? Bueno, la respuesta es muy simple, porque nosotros lo impedimos. Impedimos que esa inversión llegue a través de una constitución que dice que la cuarta parte de la economía es un monopolio estatal. Entonces, claro, el desafío para poder concretar estos beneficios también nos deja la tarea casa adentro. Tenemos que seguir abriendo los espacios, los pequeños resquicios que deja la constitución del socialismo del siglo XXI para la inversión privada. Son muy pequeños, porque la inversión privada es la excepción de la excepción.
La regla es el monopolio estatal, la primera excepción es la inversión mixta y la segunda inversión es la inversión privada. Bueno, el desafío es, aunque sea hasta que podamos cambiar el marco constitucional, hasta que hagamos las enmiendas constitucionales para eliminar este absurdo de bloquear la inversión productiva, tenemos que mejorar esos resquicios, esas posibilidades de inversión productiva privada. Este monopolio estatal que usted señala, que consagró la Constitución nefasta de Montecristi 2008, nos tiene en las condiciones precisamente de el fluido eléctrico, la provisión de energía eléctrica, casi entre saltos cada año, que ojalá el estiaje no sea tan fuerte. ¿Ese es un reflejo del monopolio estatal? Definitivamente, porque el problema que tiene el Ecuador en todos los sectores estratégicos es el mismo: insuficiente inversión, porque solamente con la miopía del socialismo del siglo XXI se pudo pensar que con inversión pública es suficiente, que no se necesita más, que vamos a salir del subdesarrollo con la inversión del Estado. Y entonces la constitución del socialismo lo que dijo es: la cuarta parte de la economía es un monopolio estatal, la regla es propiedad estatal. Esto no lo dicen ni los comunistas chinos, para estar muy claros. Los comunistas chinos apostaron por el pragmatismo hace muchísimas décadas y estamos viendo los resultados. Abrieron la inversión, hicieron concesiones a 99 años y abrieron la inversión de manera radical en el país. El Ecuador, muchas décadas después, siguió la ruta contraria. Cerró el país a la inversión privada y dijo: no, esto es un monopolio estatal y estoy contento, no quiero que vengan. Claro, el resultado es que estos sectores que requieren inversiones tan grandes no pueden ser administrados por el Estado por sí solo, porque la billetera del Estado es minúscula. Solo en electricidad, el Plan Maestro de Electricidad plantea que se necesitan 17 mil millones de dólares en inversiones en la próxima década para superar la crisis eléctrica. 17 mil millones en una década. En promedio, 1.700 millones de dólares por año. Ese dinero no tiene el Estado y no lo va a tener. Entonces ya es hora de cambiar la mentalidad, entender que toda inversión tiene que ser bienvenida, que necesitamos toda la inversión pública que sea posible, toda la inversión privada que sea posible, toda la inversión mixta que sea posible, toda la inversión nacional que sea posible, toda la inversión internacional que sea posible. Esa es la única manera para salir del subdesarrollo. La única manera para salir del subdesarrollo es un cambio en la Constitución que se puede hacer vía enmiendas. Lo ideal hubiese sido una asamblea constituyente, la población no lo quiso, ahora la alternativa es enmiendas. Retiremos de los sectores estratégicos a los sectores productivos, que quede como sector estratégico, como único sector estratégico, la seguridad nacional. Nada más puede ser sector estratégico. Los sectores productivos no pueden ser sectores estratégicos. Eso significa no pueden ser monopolios estatales. De esa manera garantizaremos la competencia y la mayor cantidad de inversión que podamos atraer. Qué difícil hacer entender en el país eso, porque siempre se reivindica y aparece como fantasma, entre comillas, cuidado con las privatizaciones. No se trata de privatizaciones, sino de una apertura que permita mejorar precisamente estos sectores que han sido golpeados, como el sector eléctrico ecuatoriano. Ahora, si comparamos esta acción positiva de este acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, quizás volvamos al tema vecindario, el tema con Colombia. ¿Cómo ve usted cómo salir de esta situación cuando los productos ecuatorianos son castigados con el arancel que impuso Colombia, aun cuando, por testimonio que conocemos, no se ha aplicado todavía, sin embargo está allí? Porque el Ecuador sí le impuso una tasa de seguridad del 30%, vino la respuesta de Colombia del anuncio, y con esta reunión entre el presidente Trump y el presidente Petro, pudiera mejorar esta situación para no verse afectado en la relación comercial con Colombia, cuando de hecho, si bien no se está aplicando ya esta tasa arancelaria, sí se ha visto afectado porque el transporte está virtualmente paralizado en el paso de Ecuador hacia Colombia y viceversa. Bueno, el punto de partida es que esta guerra arancelaria es un disparo en el pie. Igual que cualquier otra guerra arancelaria, quien termina pagando son los propios ciudadanos. Los castigos que supuestamente le ponemos a Colombia lo pagamos los ecuatorianos vía precios más altos, vía destrucción de competitividad. Pero el origen de este conflicto no es comercial. Este es un conflicto geopolítico. Lo que busca, y mi interpretación es que lo que se buscó con este conflicto fue elevar y colocar al narcotráfico en la agenda de Washington.
porque hay que recordar que esta decisión se tomó a pocos días de la visita de Petro a Donald Trump. Entonces la expectativa era, mientras Petro decía, yo estoy haciendo mucho para combatir el narcotráfico, Ecuador debilitaba esta posición de Petro diciéndole, no estás haciendo mucho y hay tareas pendientes. Entonces tratar de debilitar la posición de Petro en su visita a Donald Trump. Ya se produjo la visita el 3 de febrero y vemos cómo fue una visita inusualmente armoniosa, sin arrebatos de ninguna de las partes. Algo extraño. Y además, Washington ha dado una especie de espaldarazo a Donald Trump, a Petro, quien se ha comprometido a hacer mucho más, a una guerra frontal contra el narcotráfico. Incluso Petro ha propuesto hacer una frente tripartito en la lucha contra el narcotráfico. Tripartito, Colombia, Estados Unidos y Ecuador. Yo creo que ese es el momento oportuno de que Noboa reaccione a estas declaraciones, porque Petro terminó dándole la vuelta a la tortilla. Petro le termina pidiendo a Trump que medie con Ecuador, más o menos como que Ecuador es el conflictivo este momento. Petro está comprometido, apoyado por Estados Unidos, apoyando todas las iniciativas de lucha contra el narcotráfico, en discurso, no lo digo que en la práctica, pero en discurso eso es lo que terminó de esta reunión. Y pide a Donald Trump que le llame a Noboa para ponerle en orden y acabar con la guerra comercial. Yo creo que Noboa tiene que reaccionar pronto para tomar la iniciativa en esta materia, tomar la palabra de Petro, decir, Petro dice, quiere un frente tripartita. A ver, que eso significa acciones prácticas, A, B, C, D. Lograr esa reunión y lograr destrabar el conflicto, lograr compromisos y eliminar la guerra comercial antes de la llamada de Donald Trump. Porque tiene que salir ganando de este conflicto, tiene que capitalizar en un conflicto que definitivamente tenía un objetivo político, geopolítico, de seguridad, pero tiene que terminar siendo ganador frente a la opinión pública nacional e internacional, y eso requiere de acciones inmediatas. Yo creo que la posición pasiva de esperar a ser llamado de atención por parte de Donald Trump no es la mejor alternativa para el país. Por cierto, de los testimonios que han dado quienes estuvieron en la reunión, que fue reservada, como congresistas como María Elvira Salazar, dice que hubo un llamado de atención del presidente Trump a Petro, o cambia, porque el camino está Nicolás Maduro en otras condiciones, como lo llevaron preso a Nueva York. Y sí se ve en el discurso cierta flexibilización en el manejo de los temas del presidente Petro, y ya lo ha dicho en Washington en otros escenarios, que sí va a colaborar en el combate al narcotráfico. Habrá que esperar, como dice el economista Alberto Acosta Burneo, concretamente cómo se va a implementar esto. Sí, pero es el momento de que Ecuador aproveche de esa presión de Washington, porque evidentemente ya ha habido un cambio en la posición de Petro frente a las amenazas, y como lo explicó muy claramente Donald Trump, dijo, luego de Venezuela Petro está siendo muy simpático. Bueno, evidentemente está cuidando el pellejo. Entonces es el momento de capitalizar. Ecuador tiene que capitalizar en el resultado de esa reunión. No hay cómo dejar pasar más tiempo. Ecuador tiene que lograr una reunión urgente con Petro para poder poner en la práctica qué significa este apoyo y hacerlo público, decir, este es el apoyo que va a seguir el trabajo conjunto que se va a hacer, y de esa manera tomar la iniciativa, no quedar con una acción reactiva a los llamados de atención que puede hacer Donald Trump, porque hay que aprovechar el momento. Petro está actuando con la coerción de Estados Unidos y es la única alternativa que tienen. Yo creo que no se va a desviar de esos acuerdos a los que logró con Donald Trump, y Ecuador tiene que entrar en la película de manera activa en encontrar las estrategias y los canales prácticos para que esta colaboración se vea reflejada en la realidad. ¿Usted ve con optimismo esta posible normalización en las relaciones comerciales con Colombia? Definitivamente, yo creo que es cuestión de días que se normalicen las relaciones comerciales. Más bien lo que veo todavía con incertidumbre es cómo lograr como el presidente Noboa, para poder capitalizar un triunfo dentro de todas estas reuniones. Si bien
internamente lo más probable es que Trump llamó la atención a Petro, pero como Petro finalmente dijo, yo voy a hacer lo que tú me pidas, eso dijo en pocas palabras, no me voy a oponer frente a este gigante. Entonces, el resultado final y las declaraciones finales de Donald Trump es muy positivas con esta reunión, muy contento, le manda declaraciones, le escribe, le dedica su libro. Es decir, un acercamiento, una visita, le recibió a Petro en Washington, tuvo un acercamiento, termina con un resultado positivo la reunión. En toda esta película Ecuador se ha quedado fuera. Entonces es urgente que Ecuador tome la iniciativa para entrar dentro de estos acuerdos y le tome la palabra a Petro. Petro le acaba de decir a Donald Trump que quiere formar ese frente tripartita. Bueno, es momento de formarlo. Y eso tiene que presionar a Ecuador para que el crédito al final y los méritos políticos de esta reunión se puedan capitalizar desde el lado ecuatoriano, que no quedemos solamente como el lado reactivo que responde a las órdenes de Washington o a lo que negocia Petro con Trump en Estados Unidos. El Ecuador tiene que tener iniciativa en esto de manera urgente y lograr capitalizar lo que ya se habló en esa reunión. Ya tenemos a un Petro forzado a hacer algo que probablemente sin esa coerción de Washington no lo quisiera hacer. Es el momento de concretarlo en acciones prácticas. Y quisiera, luego de estos temas, también aprovechar un hecho positivo para el Ecuador. Segunda quincena de enero, el país retornó al mercado internacional de capitales. ¿Qué significado tiene esto, economista Alberto Acosta Burna? Bueno, es una decisión muy importante para el país porque primero implica regularizar la situación de la deuda. Volvemos a tener una opción de financiamiento que estuvo cerrada por mucho tiempo. Eso es un tema fundamental. Un segundo tema igual de importante es que los vencimientos de la deuda en el Ecuador subían, las amortizaciones, lo que había que pagar, subía muy fuertemente este año y el próximo año, poniendo mucha presión sobre las cuentas fiscales. Esto de cómo lo explico de alguna manera es como un ejemplo: si uno compra una casa y quiere pagarla en 5 años, pues va a estar con la soga en el cuello. Pero si compra esa misma casa y lo paga a 30 años, tal vez no haya ningún problema. En este caso es algo similar. Teníamos vencimientos muy fuertes en este año y en el próximo, y lo que se logra con este canje de deuda es extender los plazos, mejorar el perfil de vencimientos, que ese pico de vencimientos que se iba a producir este año y el próximo ya no sea tan alto. Igual hay vencimientos importantes, pero ya va a ser algo menor, porque hemos logrado patear hacia adelante esos vencimientos, mejorar el perfil de vencimientos, lo cual es muy positivo. Y hay que estar muy claros: todo este manejo que se está haciendo de la deuda, al final es un manejo inteligente de la deuda, lo que permite es seguir en esta ruta de reducción del endeudamiento. El país, claro, es difícil de entender muchas veces cuando uno escucha el titular y dice, emitieron 4,000 millones de bonos, y uno dice, más deuda. Bueno, no es más deuda, porque primero una parte importante de esa deuda se utiliza para retirar otros bonos, es decir, no es un incremento neto de deuda. Y si vemos de manera agregada, lo que está haciendo el país es, desde 2020, reduciendo su nivel de endeudamiento. 2020 fue el año récord de endeudamiento del Ecuador. 64% de deuda pública consolidada, 64% del PIB. Desde entonces ha caído casi 10 puntos porcentuales del endeudamiento en relación al PIB, y la meta es que retornemos a un nivel de endeudamiento por debajo del 40% para 2032. Eso es lo que dice la COPLAFIP. La ley establece que hay que volver da ese plazo para volver a ese nivel, y el país está avanzando en esa línea. El endeudamiento en relación al tamaño de la economía sigue disminuyendo año tras año. Ahora, siempre será importante el ambiente, la confianza, el riesgo país que ha permitido esto al ubicarse alrededor de 400 puntos, y que no vengan. Penosamente el Ecuador ha sido impredecible. No olvidemos los hechos de octubre de 2019, junio de 2022, septiembre y octubre del año pasado, que de alguna manera afectó en imagen por las acciones violentas que ha vivido el Ecuador. Ojalá esto no reaparezca este año, porque ya hay voces de sectores, especialmente el indígena, que se oponen, dice, a la reforma minera,
que está consignada en el proyecto urgente en materia económica que está en proceso de análisis en la Asamblea Nacional. Ojalá no venga estos daños que de alguna manera termina afectando a la parte económica y social interna. Definitivamente, y sobre todo yo creo que hay que vencer una visión equivocada, pero muy común en la ciudadanía, y es el cortoplacismo. El decir, las necesidades son muy grandes, hay que gastar al máximo. Ese es algo muy común. Veamos qué es lo que sucede cuando se hace una fiesta, se bota la casa por la ventana, una primera comunión, un bautizo, un matrimonio. Se gasta lo que no se tiene. No importa, el día de mañana nos comeremos la camisa, moriremos de hambre, pero ¿qué importa? La fiesta que sea a lo grande. Ese mismo concepto se maneja desde el lado público. Entonces se dice, no, es que el Estado tiene que gastar lo que no tiene. No importa lo que pase mañana. Y así es como vivimos, con ese cortoplacismo. Es lo que vivimos la bonanza petrolera de los años 70. Vivir al máximo y el resultado un país altamente endeudado. Y volvimos a repetir el mismo libreto irresponsable en 2007, la segunda gran bonanza petrolera. Nuevamente, vivir al máximo, que el resultado de la gran bonanza no es que salimos fortalecidos. Creíamos que éramos el jaguar latinoamericano y 2014 termina la bonanza petrolera y no calificamos ni para gato desnutrido. Entonces, vemos cómo es el mismo libreto una y otra vez, que es el que hay que cuidar que se vuelva a meter en las finanzas públicas, porque lo que necesitamos es pan para hoy y pan para mañana. No podemos seguir con esa estrategia cortoplacista del pan para hoy y hambre para mañana. Vivir al máximo hoy y mañana comernos la camisa. Ese cambio de concepto es fundamental para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Riesgo país bajo, ¿qué significa? Significa finanzas públicas sostenibles. ¿Y a quién beneficia? A los ciudadanos. ¿Por qué beneficia a los ciudadanos? Porque ya no tiene un fisco que está compitiendo por liquidez en el mercado interno. Eso permite que haya más financiamiento para el ciudadano, para el consumo, para todo tipo para la producción, para el emprendedor, tasas de interés más bajas. Y también beneficia a la inversión, al emprendedor, al inversionista, porque unas finanzas públicas sostenibles implica que hay menos posibilidad de nuevas reformas tributarias, de nuevos incrementos de impuestos, porque las finanzas públicas son sostenibles. Entonces, al final del día, riesgo país bajo es igual a finanzas públicas ordenadas, y eso es beneficio para los ciudadanos. Bien, como siempre, muchas gracias. La atención al economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Alberto, muy amable. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Muy gentil. 8:01 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo para hablar sobre un tema vinculado con el conflicto armado interno, la lucha contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica, y cuánto puede ayudar Estados Unidos en estas buenas relaciones que tiene el Ecuador para fortalecer el combate no solo en la frontera norte, sino también en la frontera sur, buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.